Muy buenos días. Para continuar con las conferencias del origen del mal, hoy que nos encontramos ya en la parte séptima, vamos a entender el gran conflicto, su iniciación, el orgullo que abrazó el celo y la envidia a Satanás y lo cultivó en su mente y en su corazón. Es por eso que cada vez que sintamos este espíritu, nos alejemos de él y de ellos y del sector donde estamos. Y pidamos en oración al Creador para que nos guíe y nos elimine este espíritu satánico, porque el espíritu que debe morar en nosotros es el espíritu de amor. Rechazando con desdén los argumentos y las súplicas de los ángeles leales, los tildó de esclavos engañados. Declaró que la preferencia otorgada a nuestro Señor Jesucristo era un acto de injusticia tanto hacia Él como hacia todas las huestes celestiales. Y anunció que desde ese entonces no se sometería a esa violación de los derechos de sus asociados y de los suyos propios. Nunca más reconocería la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Decidió reclamar el honor que se le debía haber otorgado y asumir la dirección de cuantos quisieran seguirle. Y prometió a quienes entraran en las filas un gobierno nuevo y mejor, bajo el cual todos gozarían de libertad. Mi pregunta es, ¿acaso no eran libres cuando obedecían la ley de Dios? No había el espíritu de celo, descontento, de envidia. Solamente había el servicio que se daba por amor, por gratitud, donde los ángeles cantaban en unísono el gran amor y benevolencia de Dios, porque Él es aquel que nos crea y nos da vida. Satanás no tiene ni vida en sí mismo. Cuando se dé la consumación de los siglos, Satanás se arrodillará ante el Creador y reconocerá la justicia y misericordia del Dios de los cielos. Gran número de ángeles manifestó su decisión de aceptarlo como su caudillo. Engreído por el favor que recibieran sus designios, alentó la esperanza de atraer a su lado a todos los ángeles para hacerse igual a Dios mismo y ser obedecido por todas las huestes celestiales. Imaginemos aquello. Qué dolor y qué frustración. Los ángeles leales volvieron a instar a Satanás y a sus simpatizantes a someterse a Dios. El someterse a Dios es la victoria y la felicidad, porque Él es el Creador, Él es el que nos ha impartido vida. Nosotros somos creación suya, hemos existido en su mente. ¿A quién, como está escrito, a quién iremos porque solamente tú tienes palabras de vida eterna? Les presentaron el resultado inevitable en caso de rehusarse. El que los había creado podía vencerlos y castigar severamente su rebeldía, que tenía una osadía muy fuerte. Ningún ángel podía oponerse con éxito a la ley divina, tan sagrado como Dios mismo. Advirtieron y aconsejaron a todos que hicieran oídos sordos a los razonamientos engañosos de Lucifer, e instaron a él y a sus secuaces a buscar la presencia de Dios sin demora alguna, y a confesar el error de haber puesto en tela de juicio la sabiduría y la autoridad divina. A nosotros también se nos hace este llamado. La sabiduría y la autoridad divina es parte, mejor dicho, es lo sustancial de nuestra existencia. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, que tomó la naturaleza humana y se dio a sí mismo para rescatar una raza como la nuestra, totalmente rebelde, que nos habíamos puesto en contra, porque cada vez que desobedecemos nos ponemos en los pasos de Satanás. Por eso, que el Señor nos imparta su Santo Espíritu para obedecer y nos dé fuerza para lograr la victoria que solamente está
en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es aquel a quien Él es igual a Dios y Él nuestro garante ante el Padre en el santuario celestial. Muchos estaban dispuestos a prestar atención a este consejo, a arrepentirse de su desafecto y a pedir que se les admitiera en el favor del Padre y del Hijo. Pero Lucifer tenía otro engaño preparado. El poderoso rebelde declaró entonces que los ángeles que se les habían unido habían ido demasiado lejos para retroceder, que él estaba bien enterado de la ley divina y que sabía que Dios no los perdonaría. Declaró que todos aquellos que se sometieran a la autoridad del cielo serían despojados de sus honras y desgradados en cuanto a él se le refería. Estaba dispuesto a no reconocer nunca más la autoridad de Cristo como nuestro Señor. Manifestó que la única salida que le quedaba a él y a sus seguidores era declarar su libertad y obtener por medio de las fuerzas los derechos que no se les quiso otorgar de buen grado. En la Escritura dice, en 1 de Juan, dice que todo fue hecho para Él y por medio de Él. Yo estoy convencido que fue Cristo que creó todas las huestes angélicas y aún a Satanás, que era lucero de la mañana. Pero el orgullo de Él hizo que se separara del Creador. Eso es lo que nos puede pasar hoy, hermanos. Por eso, al comprender bien el origen del mal, podemos luchar para estar siempre de parte del Creador en nuestro Señor Jesucristo. En lo que concernía a Satanás mismo, era cierto que ya había ido demasiado lejos en su rebelión para retroceder, pero no ocurría lo mismo con aquellos que habían sido cegados por sus engaños. Para ellos, el consejo y la súplica de los ángeles leales abrían una puerta de esperanza, y si hubieran atendido la advertencia, podrían haber escapado del lazo de Satanás. Pero permitieron que el orgullo, el amor a su jefe y el deseo de libertad ilimitada los dominasen por completo. Y los ruegos del amor y la misericordia divina fueron finalmente rechazados. Mi pregunta es, ¿acaso no eran libres bajo la obediencia a los mandamientos de Dios? ¿Podían ir a cualquier lugar simplemente con pedir al Creador que les permita ir? Porque en Él estaba la plenitud del amor, porque los planes del Creador es seguir creando para vida eterna. Dios permitió que Satanás continuara con su obra hasta que el espíritu de desafecto se transformó en una activa rebelión. Era necesario que sus planes se desarrollaran en toda su plenitud, para que su verdadera naturaleza y tendencia fueran vistas por todos. Como querubín ungido, Lucifer había sido altamente exaltado. Era muy amado por los seres celestiales y su influencia sobre ellos era poderosa. El gobierno de Dios incluía no solo a los habitantes del cielo, sino también los de todos los mundos que había creado. Y Lucifer llegó a la conclusión de que si pudiera arrastrar a los ángeles celestiales en su rebelión, podría también arrastrar a todos los mundos. Él había presentado su punto de vista astutamente, haciendo uso de sofismas y engaños para lograr sus fines. Su poder para engañar era enorme. Disfrazándose con un manto de mentira, había obtenido una ventaja. Todo cuanto hacía estaba tan revestido de misterio que era muy difícil revelar a los ángeles la verdadera naturaleza de su obra. Hasta que ésta no estuviera plenamente desarrollada,
no podrían manifestarse. Cuán mala era su desafecto, sería visto como rebelión. Aún los ángeles leales no podían discernir bien su carácter, ni ver a dónde se encaminaba su obra. Al meditar en todo esto, queridos hermanos, nos vamos a dar cuenta que en sus mentes, tanto los ángeles leales como desleales ya, no comprendían porque nunca habían vivido más una rebelión. No sabía dónde los estaba llevando ese sofisma y ese engaño, porque no se ha vivido hoy. La verdadera enseñanza es que una persona normalmente observe y después que observa, practique. Y aunque cometa errores, llegará a la perfección. Pero, ¿cuál es la misericordia de Dios para con nosotros? Que nos da ese conocimiento y comprendamos que la palabra del Creador es eternamente y para siempre y que solo en Él está la vida.